Pensemos en la siguiente escena por un segundo. Imagínate a 30 adolescentes de unos 13 años en el medio de un bosque. Una combinación explosiva. Totalmente. Tienen hachas, están encendiendo fuego y encima poseen esa firme convicción, muy típica de la edad, o sea, de que saben absolutamente más que cualquier persona mayor que ellos. Claro, la omnipotencia adolescente en su máxima expresión. Exacto. Y a ver, el instinto natural de cualquier adulto frente a este escenario es, digamos, imponer un control casi militar, establecer reglas súper rígidas, dictar cada paso y microgestionar todo para evitar el caos total. Que suena muy lógico desde la supervivencia, ¿verdad? Suena a lo que cualquiera haría. Pero, y aquí viene lo interesante, el documento que tenemos sobre la mesa hoy nos exige hacer exactamente lo opuesto. Nos pide básicamente soltar ese control. Es un golpe directísimo a la inercia educativa tradicional, o sea, a lo que estamos acostumbrados. Ajá. En lugar de esa figura de autoridad clásica que tiene todas las respuestas y, no sé, dirige el tráfico de las actividades, este enfoque propone algo mucho más radical y francamente mucho más difícil de ejecutar. Ceder el poder. Exactamente. Ceder el poder para que el aprendizaje real pueda ocurrir. Y precisamente hacia ese territorio inexplorado nos dirigimos en esta inmersión profunda. Les damos la bienvenida a este espacio donde hoy analizamos el capítulo 10 de la Guía de la Rama Scouts de Scouts de Argentina en su edición 2025. Un texto fascinante, de verdad. Porque, a ver, es muy común pensar que un manual Scout es solo un compendio técnico, o sea, instrucciones sobre cómo hacer nudos, cómo orientarse con las estrellas o, no sé, cómo armar una carpa cuando llueve a cántaros. Claro, el cliché de la supervivencia al aire libre. Exacto. Sin embargo, al adentrarnos en las páginas finales de este documento, descubrimos un tratado pedagógico increíblemente sofisticado. Muy profundo. Y la gran misión o la gran pregunta que intentamos responder hoy es ¿cómo se gestiona a un grupo de jóvenes en pleno desarrollo sin recurrir a la vieja confiable del autoritarismo? Bueno, el texto responde a eso enfocándose en una transición que es súper crítica. Estamos hablando de la adolescencia temprana. Esa etapa entre los 10 y los 14 años, más o menos. Sí, justo ahí. Una etapa donde, digamos, el cerebro está atravesando una reestructuración masiva. O sea, los cambios físicos, sociales y emocionales son abrumadores para ellos. Es un cóctel hormonal y social. Tal cual. Por lo tanto, el adulto ya no puede ser esa persona que simplemente baja línea y dicta la regla. Tiene que transformarse, tiene que ser alguien que ayuda a que esa regla sea comprendida, que se debata y finalmente que sea consensuada por el propio grupo. Bueno, vamos a desempacar esto, porque quiero entender qué hace exactamente este adulto si no está dando órdenes. El manual cita al pedagogo Paulo Freire. Una referencia tremenda. Sí, con esa frase hermosa que dice que educar es mostrar futuros posibles. A partir de esa idea, ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? Digo, cuando estás un sábado por la tarde con un grupo de adolescentes hiperactivos, la poesía pedagógica tiene que aterrizar en algo. Totalmente. Y el documento establece dos verbos de acción, dos pilares fundamentales que redefinen este rol. Son acompañar y facilitar. A ver, empecemos por acompañar. Bien. En este marco, acompañar no significa llevar a nadie de la mano. Claro, no es asistencialismo. Exacto. No es hacer por ellos. Significa posicionarse como un asesor. El educador aporta una mirada atenta, una mirada cariñosa, ofrece nuevos puntos de vista y, sobre todo, despierta la imaginación del grupo. Pero, y aquí está la línea roja, el límite que no se cruza jamás, es que debe motivar sin imponer sus propios deseos o decisiones. Es como el arte de presentar opciones y luego dar un paso atrás de forma muy calculada. O sea, para visualizarlo. Si un grupo de jóvenes quiere, digamos, construir una gran estructura de troncos para su campamento, el adulto no llega y les entrega los planos terminados, ni les dice qué tronco va exactamente en qué lugar. Definitivamente no. Eso sería matar el proceso. Entonces, ¿qué hace? El adulto podría, por ejemplo, hacer preguntas. Podría decir qué altura necesitan que tenga para que sea realmente estable. O, ¿se fijaron si tienen cuerda suficiente para ese tipo de amarre? Ah, genera la duda, genera la pregunta. Exacto. Pero el diseño final, la decisión, es de ellos. Y ahí es donde entra el segundo verbo que es facilitar.
Que imagino que tiene su trampa. Sí, porque es vital entenderlo bien. Facilitar, en este contexto, no es sinónimo de hacerles la vida fácil. No es allanarles el camino para que no tropiecen y no se ensucien. Todo lo contrario. Facilitar, según el manual, es crear el ambiente propicio para que el aprendizaje suceda. Es brindar ese apoyo, ya sea organizativo o emocional, necesario para que los jóvenes adquieran la confianza de resolver el problema por sí mismos. No se hacen las cosas por los demás solo para ahorrar tiempo. Pienso en una analogía visual para esto. O sea, me imagino el andamiaje en la construcción de un edificio. A ver, me gusta por dónde las. Claro, ese armazón metálico que pones por fuera es fundamental al principio, ¿no? Proporciona soporte, da seguridad para que los cimientos y las paredes puedan levantarse sin caerse. Sí, sostiene todo el trabajo. Pero el andamiaje no es el edificio. Y de hecho, está diseñado para ser invisible al final. O sea, debe retirarse por completo una vez que la estructura puede sostener su propio peso. Si nunca quitas el andamiaje, el edificio jamás es verdaderamente funcional o habitable. Qué buena analogía, es exactamente eso. Pero aquí tengo que plantear un reto, o sea, hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Suena hermoso en la teoría pedagógica, pero en la práctica, imagínate un fin de semana, lloviendo, hace frío. ¿No va en contra del instinto adulto quedarse mirando cómo un joven de 12 años se frustra durante media hora intentando hacer un nudo que, siendo honestos, el educador podría resolverle en 10 segundos? Lo fascinante aquí es que el manual no ignora esa tensión. O sea, saben que cuesta horrores no intervenir. De hecho, el texto utiliza esa tensión como una herramienta central y la llama distancia óptima. Distancia óptima. Suena a cálculo matemático. Es que lo es, emocionalmente hablando. Mantener esa distancia es el núcleo del método. Porque el aprendizaje profundo, ese que realmente se graba en la memoria a largo plazo de un chico, no ocurre cuando alguien te da la respuesta correcta servida en bandeja. Claro. Ocurre en la fricción. Ocurre en el ensayo, en el error, en esa frustración de que el nudo se deshaga 3 veces y en el debate grupal que surge sobre cómo solucionarlo. Es básicamente reprogramar el cerebro del educador. Pasar del típico modelo de yo te enseño y tú repites, como un loro, al nosotros experimentamos y el aprendizaje sobrevive gracias a ese proceso. Exacto. Y el manual es súper enfático en esto. La tarea del adulto es proporcionar medios y herramientas, no soluciones prefabricadas. Si intervienes para hacerlo más rápido porque, no sé, porque queda más bonito o porque te desespera ver el proceso trabado, en realidad le estás robando a ese joven una oportunidad invaluable. Le robas la oportunidad de desarrollar tolerancia a la frustración y pensamiento crítico. Ahora espera, porque si el adulto da este famoso paso atrás y deja que los jóvenes tomen el control de sus construcciones, de sus tiempos, de qué van a comer, de sus decisiones. O sea, estamos entrando en un territorio legal y filosófico que es completamente distinto. Ya no es solo un cambio de técnica de cómo enseñar a hacer un fuego. No, para nada. Nos metemos de lleno en el marco de los derechos humanos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el texto exige que el educador adopte lo que llaman un enfoque de derechos de manera transversal. Y para esto, a lo largo de las páginas, el manual utiliza constantemente una sigla que me parece crucial que desglosaremos. NNA. Sí. NNA es la sigla técnica jurídica, digamos, para niñas, niños y adolescentes. Ajá. Es un término que agrupa a las infancias y juventudes, no como si fueran simples proyectos de adultos en formación. Los define como personas con un estatus legal pleno en su momento presente. Y wow, ese es el verdadero cambio de paradigma. Porque piénsalo, históricamente la sociedad ha visto a estas niñas, niños y adolescentes como receptores pasivos de cuidado. Como objetos a los que hay que moldear. Exacto. Entidades vulnerables, cajas vacías a las que los adultos deben llenar de información, proteger de todos los males del mundo y básicamente decirles qué hacer en cada segundo de sus vidas. Y el manual rompe con eso. Totalmente. Este documento los reconoce de manera muy abierta y directa como sujetos de derechos y protagonistas de su propio desarrollo. O sea, esto significa que dentro de su grupo Scout tienen la capacidad real y el derecho garantizado de opinar, exigir y decidir sobre los asuntos que les afectan. Si conectamos esto con el panorama general, estamos viendo cómo
Cosas tan abstractas como las convenciones internacionales sobre los derechos de las infancias se traducen en acciones súper prácticas un sábado por la tarde al aire libre. 100%. Ya no se trata de ese adulto bondadoso que, en un acto de gracia o condescendencia, le permite a los jóvenes dar una opinión para que sientan que participan. Claro, el falso consenso. Exacto. Es un adulto que reconoce, legal y éticamente, que no tiene la propiedad sobre esas decisiones. Simplemente facilita que los jóvenes ejerzan un derecho que les pertenece de forma intrínseca. Pero llevemos esto de nuevo a la fricción lógica de la vida real. Es como pasar de una monarquía benevolente, donde el rey adulto sabe siempre qué es lo mejor para sus súbditos y decide por ellos con mucho amor. El rey bonachón, claro. Sí. Pasar de eso a una democracia participativa pura. Pero, y acá viene mi duda, si empoderamos a chicos de 10 a 14 años para que decidan y exijan sus derechos, ¿no es eso una receta garantizada para la anarquía absoluta? Es lo que cualquiera pensaría. Es que, ¿qué pasa si el grupo, en su infinita y democrática autonomía, vota unánimemente que quieren hacer, no sé, una caminata nocturna por un barranco peligrosísimo y sin llevar linternas? El educador simplemente se cruza de brazos y dice, bueno, son sujetos de derechos, adelante con el peligro. Esa es la primera alarma, el gran miedo que suena en la cabeza de cualquier persona que lee sobre la autonomía juvenil por primera vez. Es el miedo a la negligencia, claro. Tal cual. Pero autonomía no es abandono. Y el manual introduce aquí yo diría que es un algoritmo ético y legal brillante para resolver este tipo de conflictos. Y se llama el interés superior del niño o la niña. El interés superior. ¿Cómo funciona ese algoritmo en la mente del adulto? Digamos, en tiempo real, mientras llueven ideas locas de los chicos. Funciona como un filtro de evaluación riguroso. El rol del adulto, o sea, no es decir que sí a cualquier locura que el grupo proponga, bajo la bandera de la libertad. Su deber es escuchar activamente la propuesta. Por ejemplo, la de tu caminata por el barranco. Ajá. La escucha y luego la pasa por este filtro. Y se pregunta, ¿esta acción amenaza su integridad física? ¿Vulnera su dignidad emocional? ¿Es perjudicial de alguna forma para su desarrollo integral? ¿Y si la respuesta a alguna de esas es sí? Si la respuesta es afirmativa, el adulto tiene la obligación, tanto legal como moral, de intervenir y vetar la actividad de inmediato. O sea, el freno de emergencia sigue existiendo, el adulto sigue teniendo esa palanca. El freno de emergencia existe, sí, pero la forma en que se acciona cambia radicalmente respecto a la educación tradicional. ¿En qué sentido? En que el adulto no puede simplemente plantarse y decir, no se hace porque soy el mayor y aquí mando yo. Punto y se acabó. Claro, el clásico porque lo digo yo. Eso ya no va. El manual exige que la intervención, que ese veto, vaya acompañado de un diálogo genuino. El educador debe sentarse con el grupo y explicarles exactamente por qué se tomó una decisión distinta. Mostrar las cartas sobre la mesa. Exacto. Explicar cómo se valoró su opinión inicial, por qué fue escuchada, pero cuáles son los riesgos reales y objetivos de lo que estaban proponiendo. Es tratar su capacidad intelectual y analítica con respeto, básicamente. Es que eso es educar para la ciudadanía. Cuando les explicas el razonamiento que hay detrás de un límite relacionado con la seguridad, no estás siendo un dictador que corta la diversión. Estás modelando en vivo y en directo cómo funciona un sistema democrático saludable. Donde los derechos conviven permanentemente con las responsabilidades colectivas. Exactamente. Me encanta cómo esto hila perfecto con la siguiente gran sección del texto. Porque, a ver, si tratamos a jóvenes de 10 años como ciudadanos con derechos plenos, de repente la responsabilidad del adulto que está ahí a cargo se dispara a niveles, no sé, estratosféricos. Se va por las nubes. Ya no eres solo esa persona simpática que trae las cuerdas, sabe armar un fuego y organiza juegos. El documento afirma que, al asumir este rol de voluntario, te conviertes, junto al Estado y las familias, en un garante de los derechos humanos de estos jóvenes. Es un salto de gravedad impresionante si lo piensas. Pasar de ser un simple animador de tiempo libre a un garante de derechos civiles. Totalmente. Y ojo, el texto no lo deja en una frase poética o inspiracional para aplaudir. Lo aterriza en 3 áreas de acción que son muy concretas, técnicas y obligatorias para todo educador: promoción, prevención y restitución. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a desglosarlo un poco. La promoción me suena a la parte más proactiva, la parte más luminosa del trabajo, ¿no? ¿Lo es? Promover derechos significa en la práctica
Habilitar espacios reales donde los jóvenes sean escuchados sin juicios de valor. Por ejemplo, algo tan simple como dejar que ellos diseñen el menú de su propio campamento. Incluso si democráticamente deciden comer fideos con salsa 3 días seguidos. Incluso en ese caso. Es su decisión y se respeta. Siempre que no afecte su salud gravemente, claro. Pero la promoción va más allá de las fronteras del grupo. ¿A qué te refieres? El manual insta a que los educadores fomenten también en las familias un contexto de crianza basada en el buen trato, e incluso que inspiren a los propios jóvenes a ser promotores de derechos en sus escuelas, en sus clubes, identificando injusticias en sus entornos diarios. O sea, exportar esa cultura democrática. Exacto. Y luego entramos en la prevención, que a mí me suena a afinar el radar, porque el texto pide a estos voluntarios anticiparse a los riesgos, estar capacitados para detectar indicios de vulneraciones. Sí, estar muy alerta. Y estamos hablando de que un voluntario, que tal vez, no sé, trabaja en un banco o en una tienda de lunes a viernes, el sábado a la tarde debe tener la sensibilidad y la capacidad de observar si un joven cambia de actitud de forma radical, si de repente se aísla o si presenta signos que podrían indicar cosas gravísimas como maltrato infantil, acoso escolar o incluso abuso. Es una carga observacional tremenda. Y eso nos empuja directamente al tercer pilar, que es, sin ninguna duda, el más crítico y el más complejo de gestionar emocionalmente. La restitución. Ay, claro. Porque aquí es donde la teoría choca de frente con la realidad más dura y cruda. ¿Qué hace este educador, este voluntario, si descubre que, en efecto, un derecho fundamental de un joven está siendo vulnerado de forma grave? Bueno, lo primero que significa es que no puede mirar hacia otro lado. No existe la excusa de, yo solo vengo a enseñar a armar carpas y a jugar. La inacción no es una opción. Nunca. La restitución exige conocer los engranajes legales de la comunidad donde se trabaja. El educador, o sea, debe saber a qué línea telefónica nacional o local hay que llamar, conocer los organismos de protección de la niñez de su ciudad y, sobre todo, aplicar de manera milimétrica los protocolos institucionales. Y aquí el manual subraya en negrita un concepto que es absolutamente innegociable en estos casos: la no revictimización. Detengámonos ahí. Pongamos eso en palabras simples para que cualquiera pueda visualizarlo en un ejemplo. ¿Qué es exactamente la no revictimización en el instante en que un joven se te acerca y te cuenta algo terrible? Imagina la escena. Un joven, después de mucha angustia, finalmente confía en su educador scout y se atreve a contarle que está sufriendo violencia en su casa o en la escuela. Un momento de máxima vulnerabilidad. Total, el instinto humano de querer ayudar, o a veces la curiosidad mal canalizada por los nervios, podría llevar al adulto a hacerle 20 preguntas en ese momento. Oye, ¿cómo fue? ¿Cuándo pasó esto? ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué no me dijiste antes? Claro, intentar recolectar datos para entender qué hacer. Pero ahí está el error. La no revictimización significa entender profundamente que tú no eres ni la policía ni un psicólogo forense. Tu trabajo como educador no es investigar el hecho. Si haces que ese joven repita los detalles de su trauma, de su dolor, básicamente lo estás obligando a vivir ese infierno nuevamente. Lo estás traumatizando de nuevo, en nombre de la ayuda. Exactamente. Entonces tu deber en ese momento es escuchar en silencio, creerle incondicionalmente, darle contención afectiva inmediata y asegurar que esté a salvo. ¿Y luego? Y luego tomar esa información y pasar el caso directamente a los profesionales del Estado, a los organismos correspondientes, sin someter al joven a un interrogatorio aficionado. Se me viene a la mente pensar en esto como funcionar como un cortafuegos en un sistema informático complejo. Un cortafuegos, me gusta, a ver. O sea, tú no generas los datos. No procesas el archivo complejo en el núcleo del sistema, pero monitoreas constantemente lo que entra. Y si detectas un código malicioso, si detectas un riesgo externo gravísimo, bloqueas el acceso para proteger el sistema vital y envías la alerta silenciosa a los ingenieros de ciberseguridad, que son los que saben desarmar la bomba. Claro. Eres la primera barrera de contención, pero no eres el analista del virus. Esa metáfora del cortafuegos es sumamente precisa. El educador es el que absorbe ese primer impacto, protege el perímetro para que el joven no reciba más daño del que ya lamentablemente ha sufrido, y deriva el problema a los expertos. Pero esto inevitablemente plantea una dicotomía gigantesca. A ver, dime. Pensemos en el perfil de estas personas. Son personas voluntarias, donan su tiempo libre, sus fines de semana,
para estar al aire libre, para reírse, enseñar sobre la naturaleza, disfrutar de la aventura y desconectar de su rutina. Sí, la gran mayoría lo hace por pasión pura. Exacto. Y de pronto, este manual les dice, por cierto, además de divertirse, tienen una carga legal y emocional inmensa. Deben evaluar constantemente el interés superior, manejar protocolos de abuso, ser promotores civiles y actuar como el cortafuegos de traumas infantiles severos. Suena abrumador. Lo es. ¿Cómo logra un voluntario, un ser humano común, equilibrar esa promesa de fogatas, canciones y diversión con un peso tan técnico y serio? ¿No se corre el tremendo riesgo de, no sé, asustar a los educadores y vaciar el movimiento porque nadie quiere tanta responsabilidad gratis? Esto plantea una pregunta importante yo diría, sobre la viabilidad misma del voluntariado moderno. Porque sí, es fácil pensar que esa responsabilidad legal gigantesca va a terminar ahogando la diversión del juego. Es el miedo lógico. Pero el giro magistral que da el documento es demostrar, a lo largo de sus páginas, que no son fuerzas en competencia. O sea, generar un entorno libre de violencias y garantizar la salud mental y emocional de los chicos no es un obstáculo para la aventura. No lo es. Para nada. Es, de hecho, el requisito indispensable para que la aventura verdadera pueda existir. ¿Emocional? El juego se convierte, digamos, simplemente en supervivencia social. Exactamente. Piénsalo un segundo desde la perspectiva del propio joven, ¿ok? Ok. Un adolescente que no se siente seguro en su grupo, que tiene pánico de ser humillado por sus compañeros o por el adulto si se equivoca armando una carpa. O peor aún, que está lidiando con una vulneración de derechos gravísima en su casa sin que nadie en el grupo lo note. Ese chico está en alerta roja permanente. Ese joven, con el cerebro en modo de defensa total, no va a proponer ideas creativas, no va a querer explorar el bosque, no se va a animar a liderar un juego. Claro, no puede disfrutar del campamento porque su energía está en sobrevivir al entorno. Tal cual. Por eso el manual no pretende que los adultos voluntarios saquen títulos universitarios en psiquiatría. Lo que les exige es desarrollar un registro empático profundo. Saber leer la habitación, digamos. Saber leer el ambiente grupal, crear esa burbuja de seguridad psicológica y conocer los mecanismos de derivación del estado si algo falla. Porque cuando esa seguridad basal está realmente garantizada en el grupo, entonces, y solo entonces, el juego verdaderamente explota, se vuelve expansivo y se convierte en una herramienta de transformación increíble. Es realmente fascinante desgranar el nivel de sofisticación que esconde este texto, porque si tomamos todas las piezas que hemos ido analizando de este capítulo 10, o sea, desde el acompañar sin imponer tu visión, pasando por verlos como sujetos plenos de derechos. Exacto, hasta llegar a este rol crítico como cortafuegos preventivo y garante de bienestar. Vemos que, en el fondo, hay un motor central que impulsa todo este mecanismo complejo. ¿Y cuál dirías que es? Y ese motor es la participación juvenil real. Se trata de, en definitiva, una gestión verdaderamente colaborativa. No hay un jefe adulto dando órdenes a subordinados menores de edad. Hay un ecosistema mucho más rico donde adultos y jóvenes construyen el camino juntos. Es un modelo revolucionario porque el poder, en este esquema, no se retiene celosamente en manos del adulto. Se distribuye de forma intencional para generar crecimiento en el otro. El control absoluto, tan tentador, se sustituye por la influencia positiva. Y la imposición directa se reemplaza por la inspiración y el diálogo. Exactamente. Saber sobre la pedagogía Scout. Parece de nicho, ¿sí? Pero la realidad, y creo que estarás de acuerdo, es que los principios que están destilados en estas páginas trascienden por kilómetros las fronteras de un grupo Scout. Son directamente aplicables a casi cualquier estructura social humana contemporánea, y no estoy exagerando. ¡Para nada! Pensemos simplemente en los desafíos enormes de la crianza moderna. Hoy las familias buscan criar personas autónomas, resilientes, con capacidad crítica, en lugar de los clásicos niños súper obedientes, pero incapaces de tomar una decisión por sí mismos. Y este modelo de acompañar sin imponer es la clave para eso. O apliquemos esto, no sé, al mundo corporativo, a las empresas. Las culturas organizacionales más innovadoras hoy en día están, de hecho, intentando replicar exactamente este mismo modelo del que hablamos. Tal cual. Líderes empresariales que ya no son jefes autoritarios que te respiran en la nuca, sino que se sumen como facilitadores de sus equipos. Personas que garantizan ese entorno psicológicamente seguro, esa burbuja, para que sus equipos puedan experimentar,
puedan fallar sin el terror a ser castigados o despedidos, y puedan gestionar sus propios proyectos con autonomía. Lo que hace el Manual Scout es dar una clase magistral de liderazgo adaptativo. Te enseña a ceder el control operativo del día a día para ganar en innovación, en compromiso y en lealtad a largo plazo. Es que cuando tratas a tus empleados o a tus estudiantes o a tus hijos como sujetos verdaderamente capaces de opinar y decidir sobre su entorno, elevas el estándar de toda la organización, de toda la familia. Los obligas, en el buen sentido, a estar a la altura de esa confianza. Exacto. Y eso nos deja con un pensamiento bastante provocador, me parece, para que quienes nos acompañan hoy se lo lleven y le den un par de vueltas en la cabeza durante la semana. A ver. Hemos visto cómo una organización centenaria decide que la mejor forma de educar a miles de jóvenes cada fin de semana es, paradójicamente, soltar las riendas, dar un paso atrás calculado y limitar la autoridad adulta a simplemente facilitar herramientas, garantizando siempre una red de seguridad emocional de fondo. Un acto de fe gigante. Ahora, imaginemos por un momento qué pasaría si nuestras instituciones más tradicionales y rígidas adoptaran este mismo nivel de audacia. Imagínate si las escuelas formales abandonaran el dictado unidireccional y adoptaron de una vez la distancia óptima. El sistema educativo cambiaría por completo. Totalmente. O si las oficinas corporativas dejaran de microgestionar cada minuto de sus empleados y los vieran genuinamente como verdaderos protagonistas de su propio desarrollo profesional. ¿Cuánto cambiaría desde sus cimientos el tejido mismo de nuestra sociedad? Es una pregunta enorme. El riesgo de soltar el control asusta, sí, pero el costo de retenerlo para siempre es estancar por completo el potencial humano. A veces abandonar ese mapa lineal, apagar de una vez el modo de control absoluto y abrazar la fricción y el caos de la autonomía asusta enormemente, claro. Pero quizás, solo quizás, sea la única forma real de descubrir hasta dónde podemos llegar como personas y como sociedad. Estoy convencido de que es así. Una brújula compartida y un andamiaje que se vuelve invisible siempre construyen algo mucho más duradero. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta el próximo análisis profundo.